Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Un abrazo, feliz y bendecido domingo para todos. Gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones, en cada una de nuestras publicaciones. Créalo que es un gusto, una bendición siempre compartir con cada uno de ustedes. Y hemos preparado para hoy domingo este tema: ¿cómo aumentar la fe? ¿Sabe que la Biblia nos da 3 claves para eso, para aumentar nuestra fe? Y eso lo vamos a descubrir en algunos instantes. Permítame y le cuento una verdad acerca de la fe. De esto vamos a hablar en algunos instantes, pero se lo voy a adelantar. Una de las verdades acerca de la fe es que Dios a cada uno nos depositó una medida de fe. Dios a usted le dio una porción de fe. No importa si la porción, si la medida de fe que Dios depositó en usted es grande o chica, no importa el tamaño de la fe que Dios depositó en usted, todos tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad, el compromiso que tenemos frente a esa medida de fe que Dios depositó es aumentarla. Dios la depositó. El trabajo nuestro es aumentar la fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de 3 claves que vamos a descubrir en algunos instantes. Así que acompáñeme, por favor, esté allí con nosotros en esta transmisión. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerde que todos los días a las 10 de la mañana hacemos una oración en vivo por usted y por su familia. Bueno, rápidamente, el libro Diario de un Vencedor está disponible en Amazon. Si usted vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir en Amazon. Y los que viven en Colombia lo pueden adquirir en este número: 312-580-0866. 312-580-0866 es el número para Colombia. Si vive en cualquier otro país y quiere adquirir el libro, lo puede adquirir a través de Amazon. En Amazon pone Diario de un Vencedor, Rodrigo Riaño del Castillo, y allí enseguida le va a salir el sitio donde puede adquirir el libro en Amazon. Es más, les voy a dejar en la descripción de esta transmisión en YouTube, les voy a dejar el número de Ecuador, el número de Colombia y el enlace donde puede adquirir el libro por Amazon. ¿Le parece? 60 acciones transformadoras, un libro que nos ayuda a convertirnos en todos unos vencedores. Permítame entrar con el tema el día de hoy: ¿cómo aumentar la fe? Vamos a hablar el día de hoy de 3 claves para eso. La Biblia nos habla de 3 claves para aumentar la fe y las vamos a conocer. Pero antes de hablarle de estas 3 claves para aumentar nuestra fe, permítame compartirle algunas verdades acerca de la fe. Y esta es la primera verdad acerca de la fe, y es que la fe, al igual que la paz de Dios, como la hablábamos hace 8 días, no la fabricamos nosotros, no es creación nuestra. Hace 8 días decíamos que la paz de Dios usted no la fabrica, usted no la crea, es de Dios, simplemente que Dios se la da. Pues la fe funciona de igual manera. La fe es creación de Dios, es fabricación de Dios. Yo no la fabrico, yo no la creo. La Biblia dice que el autor y consumador de la fe es Dios. Así que la fe comienza y termina en Dios. Él es el que crea la fe. La fe es un regalo de Dios. Mire, si la fe fuese nuestra, lo más seguro es que tendríamos motivos para jactarnos. Tendríamos motivos para decir: es que las cosas se dieron gracias a mi capacidad de creer. Es que me sané gracias a mi pensamiento positivo. Es que esto sucedió gracias a que tengo una capacidad extraordinaria de creer. Y nos jactaríamos. Pero la fe no es nuestra, la fe es una fabricación, es algo que Dios fabricó, es algo que Dios creó para cada uno de nosotros. Repito, la fe no es nuestra, la fe es un regalo que viene de parte de Dios. Romanos capítulo 12, verso 3, dice que Dios nos ha repartido una medida de fe a cada uno. Ahora, si dice que Dios nos ha repartido una medida de fe, quiere decir que la fe yo no la produzco. Quiere decir que la fe es un regalo. Si Dios la repartió es porque Él la tiene, porque Él y luego la depositó en mi vida. Ahora, a lo largo de la transmisión, de pronto usted podrá escuchar nuestra fe o podrá decir mi fe. Y está bien decirlo. Está bien que usted diga mi fe o nuestra fe, pero sin perder de vista que la fe es nuestra porque Dios nos la regaló, porque Dios nos la dio.
no porque nosotros la hayamos fabricado o no porque nosotros la podamos crear. Esa es la primera verdad acerca de la fe, que es de Dios, no es nuestra, no es de nuestra fabricación. La segunda verdad acerca de la fe la encontramos allí mismo, y es que todos tenemos algo de fe. Romanos 12:3 dice que Dios a cada uno nos dio una medida de fe, es decir, que Dios depositó una fe en nosotros, y lo decíamos hace algunos instantes. No importa si su fe es grande, no importa si su fe es chica, lo cierto es que Dios depositó en usted una medida de fe. Nadie puede decir, es que yo no tengo fe. Nadie puede decir eso, porque Dios a cada uno nos depositó, nos dio algo de fe, grande o chica, pero la tenemos. La tercera verdad acerca de la fe es esta, y es que estamos llamados a trabajar con esa fe que Dios depositó en nosotros. Le repito, no importa si la fe es grande, no importa si la fe es chica, tenemos un compromiso. Es fortalecer nuestra fe. Por esa razón, los apóstoles en Lucas capítulo 17, verso 5, le dicen a Jesús, Jesús, por favor, aumenta nuestra fe. Eso le piden los discípulos a Jesús, aumenta nuestra fe. Mire, los discípulos se interesaron en aumentar su fe. Y ese también debe ser un propósito en nuestra vida, aumentar nuestra fe. Y de eso es lo que quiero hablarle el día de hoy, de 3 claves para aumentar nuestra fe. Y esta es la primera, escúchela. Si quiere aumentar la fe, entonces lo primero que tenemos que hacer es alimentar nuestra fe. Mire, mi amiga y mi amigo, si la fe no se alimenta, entonces la fe se debilita, al igual que nuestro cuerpo físico. Es necesario que usted y yo alimentemos nuestro cuerpo para mantenerlo sano. Es necesario que usted y yo alimentemos nuestro cuerpo para que él sobreviva. Hay que alimentarlo con buena comida y hay que alimentarlo con comida sana. Al igual que en la vida espiritual, como la fe viene de Dios, entonces para que la fe se mantenga activa, para que se mantenga viva en nosotros, es necesario alimentarla con la palabra de Dios. Repito, el cuerpo yo tengo que alimentarlo con los nutrientes que el cuerpo necesita, con buena comida, con buenos suplementos nutricionales. Mira, aquí tengo algunos suplementos nutricionales. Uno tiene que meterle buenos suplementos nutricionales al organismo para que el organismo pueda estar sano, para que esté bien nutrido, para que esté bien alimentado. Repito, lo mismo sucede con la fe. Como la fe viene de Dios, entonces la fe es espiritual. Entonces, si la fe es espiritual, ¿con qué tengo que alimentarla? Pues con lo espiritual. Si la fe viene de Dios, entonces debo alimentar la fe con su misma esencia. Y su esencia es Dios. La mejor manera, entonces, de alimentar mi fe es con la palabra de Dios. Es el alimento más sano para la fe, la palabra de Dios. Y repito, es el más sano, porque fue Dios mismo quien depositó esa fe en nosotros. Mire, si usted se da a la tarea de alimentar su cuerpo con papitas fritas, con productos procesados todo el tiempo, se va a enfermar. Si usted lo hace de pronto un día, pues el cuerpo se va a sostener. Pero si lo hace todo el tiempo, su cuerpo se va deteriorando. Igual sucede con la fe. Si usted la fe la alimenta con cosas diferentes a la palabra de Dios, esa pequeña fe que Dios depositó en usted se va a debilitar, no se va a fortalecer, se va a debilitar. La mejor manera, repito, de alimentar nuestra fe es con la palabra de Dios, porque la esencia de la fe es espiritual, es de Dios, es divina. Así como su cuerpo no lo puede alimentar todo el tiempo con papitas fritas, pues la fe no la podemos alimentar todo el tiempo con conferencias de motivación. Tampoco podemos alimentar nuestra fe con las enseñanzas del humanismo o con conferencias que dejan por fuera a Dios, porque el resultado de eso va a ser que nuestra fe se va a debilitar, nuestra fe se va a caer. Mire, Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje de parte de Dios.
Dice exactamente que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso número 17. ¿Quiere alimentar entonces bien su fe? Entonces es clave, es importante escuchar buenos mensajes, pero mensajes basados en la palabra de Dios, mensajes basados en el mensaje salvador de Cristo, mensajes que tengan base bíblica. Repito, y perdone que sea tan reiterativo, es importante hacerlo porque la fe que depositó Dios en nosotros tiene su base espiritual, tiene su base divina. Así que no hay otra manera de alimentarla. Hay que alimentar la fe con lo divino. Y en esta ocasión lo divino es la palabra de Dios en nuestra vida. Mire, jamás pretenda reemplazar la palabra de Dios por otro tipo de mensaje. Así como usted no puede reemplazar una comida sana por las papitas fritas, tampoco pretenda reemplazar la palabra de Dios por otro tipo de mensaje motivacional donde deja por fuera a Dios. Solo la palabra de Dios alimenta bien su fe. Para ello es importante leer las Sagradas Escrituras. Por eso es importante escuchar mensajes en los cuales usted sabe que Dios le está hablando. Ahora, no solo se quede escuchando el mensaje. Escriba esas frases poderosas, escriba esos textos bíblicos. Si Dios le dio una promesa, si Dios le dio una palabra, escríbala. Mire, tenga un cuaderno llamado promesas. Tenga un cuaderno al cual le llame devocional. Y esas promesas que usted escuchó, esas promesas en las cuales Dios le habló en un devocional, a través de un mensaje o que le regaló a través de la lectura de la palabra, escríbalas en un cuaderno. Pero además de escribirlas, léalas, reléalas, memorícelas, aprópiese de esas palabras y medite en esas palabras. Es la única manera de que usted y yo podemos fortalecer nuestra fe. Ahora, lo decíamos en unas transmisiones anteriores. Cuando hablamos de meditar la palabra de Dios, nos está hablando de masticar la palabra de Dios todo el tiempo. Mire, es algo así como lo que hace la vaca con sus 4 estómagos. La vaca come pasto y luego de comer pasto, ella se acuesta a rumiar ese alimento. Ella come el pasto la primera vez, lo pasa, lo mastica y lo pasa a su primer estómago. Y se acuesta en el pasto y usted por eso la ve todo el tiempo como si estuviera masticando chicle. Y lo que está haciendo es rumiando. Viene a su primer estómago, le hace un proceso, lo saca del estómago y vuelve y lo trae y vuelve la vaca a masticarlo. Y vuelve y lo traga y lo pasa al segundo estómago. Y allí le hace otro proceso y vuelve y lo trae y lo vuelve a masticar. Y lo pasa al tercer estómago, lo trae, lo mastica, luego al cuarto y así sucesivamente. Lo que hace la vaca es masticar, masticar y masticar ese alimento de un estómago a otro. Pues mire, mi amiga y mi amigo, eso es lo que usted y yo debemos hacer con la palabra de Dios. La palabra de Dios debemos masticarla, debemos rumiarla. La leo, la traigo a mi mente, permito que Dios me hable a través de ella. Escucho el devocional, copio el texto bíblico en el cual Dios me habló, copio la frase en la cual Dios me está hablando y luego cuando voy en el carro rumbo a mi trabajo, voy pensando en esa palabra. No me alejo del devocional, no me alejo de la palabra que Dios me habló. Permito que ella esté trabajando todo el día en mi mente. Hago lo que hace la vaca. Empiezo a rumiar la palabra, empiezo a masticar la palabra. Luego en algún momento en medio de la oficina, en medio del trabajo, cuando tenga la oportunidad, recuerdo esa palabra. Luego cuando llegó un problema, una dificultad, saco la palabra que Dios me dio para ese momento y empiezo a masticarla. Eso es meditar la palabra. Cuando voy en el carro, cuando voy en el bus, cuando me acuesto, cuando me levanto, permito que esa palabra vuelva otra vez a mi mente y empiezo a meditar en ella. ¿Sabe qué dice Deuteronomio capítulo 6, verso 6 al verso 9? Dice que las palabras que Dios nos da deben estar sobre nuestro corazón. Eso fue lo que Dios le dijo a su pueblo, que esta palabra que Dios le daba a su pueblo debía meterla a su corazón, debía guardarla en su corazón y que esa palabra debía repetírsela a sus hijos y hablar de ellas
estando en la casa, andando por el camino. Debía pensar en esa palabra, hablarla y confesarla al acostarse, al levantarse. Luego el verso número 8 dice que esta palabra de Dios debíamos atarla como una señal en nuestra mano. Debíamos tenerla como frontales entre nuestros ojos. Que esa palabra debíamos escribirlas en los postes de nuestra casa y en nuestras puertas. ¿Se da cuenta lo que Dios mismo le está diciendo a su pueblo? Dios le está diciendo en otras palabras a su pueblo: mire, mastique la palabra, escriba la palabra, téngala en los postes de su casa, póngalas en cualquier parte donde las pueda ver, pero además de verlas, de leerlas, de memorizarlas, háblelas, cuénteselas a sus hijos, háblesela a los demás. ¿Y sabe qué es hablar la palabra? Hablar la palabra es declarar, es pronunciar la palabra. Mi amiga y mi amigo, si usted quiere aumentar su fe, entonces es clave alimentar la fe. ¿Y sabe cómo alimenta su fe? La fe la alimenta a través de la palabra de Dios. Pero no una palabra que está escrita en una biblioteca. No es una palabra que está solamente en un nochero abierta en el Salmo 91, no. No es una palabra con un libro, con una letra muerta. No es la palabra que yo traigo y hago vida dentro de mí. Es la palabra que leo, que escucho, que memorizo, que medito, que pongo en práctica. Cuando yo hago esas cosas con la palabra, mi fe se va a alimentar. Y cuando mi fe está bien alimentada, mi fe va a aumentar. Mire, otra manera en la cual alimentamos nuestra fe es por medio de la oración. Eso fue lo que Jesús pretendió hacer con Pedro cuando le advirtió que él enfrentaría momentos difíciles. Jesús lo que hizo con Pedro fue llevarlo a orar. Jesús le dijo: oye, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Vas a pasar por una situación difícil y necesitas fe para pasar ese momento adverso. Pero ¿sabes algo, Pedro? Yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Y cuando Jesús subió al Getsemaní, a uno de los primeros que llamó para que lo acompañara en oración fue a Pedro. Y Jesús se llevó a Pedro porque Jesús sabía que Pedro necesitaba orar para que su fe estuviese fuerte. Pero Pedro no aprovechó ese momento de oración. Y cuando le llegó la prueba, cuando le llegó la dificultad, cuando le llegó el momento difícil, Pedro negó a Jesús. ¿Y por qué falló Pedro en medio del proceso? Falló en medio del proceso porque no había alimentado su fe por medio de la oración. Repito, yo alimento mi fe cuando leo la palabra, cuando medito la palabra, cuando vivo la palabra y también cuando oro, cuando me conecto con Dios. Es la mejor manera de alimentar la fe porque la fe es espiritual. Fue algo que Dios depositó en mí porque la fe viene de Dios. Mire, lo segundo que yo necesito para aumentar mi fe es fortalecerla. Mire cómo todo va encadenando. Yo alimento mi fe con la palabra de Dios y la debo alimentar todo el tiempo. Yo debo estar bien alimentado para cuando llegue la enfermedad. Pues igual sucede con mi fe. Yo alimento mi fe todo el tiempo. En los momentos de victoria, en los momentos de salud, en los momentos de enfermedad, en los momentos de abundancia, en los momentos de escasez. En todo el tiempo yo alimento mi fe. Entonces, cuando llegue la adversidad, yo estoy preparado para responder a esa adversidad. Al igual que el cuerpo. Si usted alimenta bien su cuerpo, si usted le mete buenos suplementos a su cuerpo, pues cuando llegue un virus, su cuerpo va a estar preparado para defenderse. ¿Por qué? Porque alimentó bien su cuerpo. Pero si descuidamos el cuerpo, si lo alimentamos mal, cuando llegó un virus, pues nos vamos a enfermar. Nuestro cuerpo se va a debilitar. ¿Por qué? Porque no estuvo bien alimentado. Igual sucede con nuestra fe. Si yo la tengo bien alimentada, cuando llegue el momento difícil, yo estoy preparado para enfrentarlo. Escuche esto tan interesante que sucede con el cuerpo. Mire, cuando yo estoy bien alimentado, cuando yo estoy bien nutrido, y llega un virus a mi cuerpo, enseguida todas mis defensas empiezan a actuar para defenderme de ese virus. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió de allí en adelante? Que ese virus me hizo fuerte. El virus que venía a atacarme, lo que hizo fue fortalecer mi cuerpo. ¿Gracias a qué? A que mi cuerpo respondió por estar bien alimentado.
Igual sucede con la fe. Cuando yo me alimento con la palabra de Dios, cuando yo escucho buena palabra, cuando yo leo, cuando yo estudio, cuando yo medito, cuando yo memorizo, cuando hago mía la palabra, mi fe se mantiene saludable. Entonces, cuando llegue la adversidad, cuando llegue la prueba, cuando llegue la dificultad, yo tengo palabra en mi mente, en mi corazón, para responder con valentía, como debe ser, a esa situación difícil. Es algo así como lo que hace un soldado cuando llega el enemigo. Mire, lo que hace el soldado es afilar la espada. Él afila la espada. O en esta época prepara su arma, limpia su arma. Pero en los tiempos bíblicos el soldado afilaba su espada. Y cuando llegaba el combate, lo que hacía era usarla. La sacaba de la vaina y empezaba a atacar al enemigo. Ese afilar la espada me está hablando de alimentarme con la palabra de Dios. Ese afilar la espada me está hablando de leer las promesas de Dios, de meditar las promesas de Dios, de mantenerlas frescas aquí. Así, cuando llegan los problemas, los puedo enfrentar con la palabra. No me pongo a llorar, no me lamento, no maldigo, no le reclamo a Dios, sino que enfrento la situación difícil con la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que va a producir eso? Que mi fe día a día se va fortaleciendo batalla tras batalla. En otras palabras, mi amiga y mi amigo, yo alimento mi fe cuando leo, cuando medito, cuando escucho la palabra de Dios, cuando oro a Dios, cuando me conecto con Dios. Pero fortalezco mi fe cuando enfrento cada batalla, cada adversidad de la manera correcta, usando la palabra de Dios con la cual me alimenté. Usted puede alimentar su vida con palabra de Dios, pero si cuando llega el problema, lo que hace es llorar, lo que hace es maldecir, lo que hace es reclamarle a Dios, entonces usted no está fortaleciendo su fe. Está bien alimentada, pero no está fortalecida. La fe se fortalece en medio de cada batalla que voy librando. La fe se fortalece en medio de cada prueba que voy superando. Así como los soldados se hacen más fuertes en cada batalla, así como los soldados van ganando experiencia en cada batalla, nuestra fe se va fortaleciendo en cada situación difícil que voy superando, en cada batalla que voy enfrentando. Eso es lo segundo que yo debo hacer con mi fe, es fortalecerla. ¿Y cómo la fortalezco? Repito, cuando enfrento cada batalla. Permítame y retomo. Comparando con el cuerpo. Alimento mi cuerpo cuando como bien, cuando me nutro bien, cuando tomo suplementos. Pero permíteme, allí, fortalezco mi fe cuando voy a un gimnasio y levanto pesas. Entonces, la alimento con buenos suplementos. La alimento mi cuerpo cuando como bien. Mantengo con buena salud. Pero fortalezco mi cuerpo, saco músculo cuando levanto pesas. Cuando yo levanto pesas, mi cuerpo se fortalece. ¿Sí me hago entender la diferencia? Una cosa es alimentar, otra cosa es fortalecer. Yo alimento mi fe con la palabra de Dios, pero fortalezco mi fe cuando enfrento las situaciones difíciles de la manera correcta. Eso es lo primero y lo segundo que yo debo hacer con mi fe. Y lo tercero que debo hacer para aumentar mi fe es ejercitarla. Mire, ya he alimentado mi fe, ya he escuchado buenos mensajes, ya he estudiado las Sagradas Escrituras, ya me he llenado de las promesas de Dios, ya he orado, ya he buscado a Dios, ya me he relacionado con Dios, ya mi fe está bien alimentada. Luego viene lo segundo, que es enfrentar los problemas con mi fe puesta en Dios y en su palabra. Y cada vez que enfrento batallas, Dios me da crecimiento, Dios me da madurez espiritual, Dios me va fortaleciendo. Pero después de eso, de alimentar y fortalecer mi fe, lo tercero que yo debo hacer es ejercitar mi fe. Ahora, ¿cómo ejercito mi fe?
Yo ejercito mi fe cuando eso que Dios hizo conmigo lo empiezo a compartir con los demás. Yo ejercito mi fe cuando no me quedo con ella guardada, sino cuando riego mi fe. Yo ejercito mi fe cuando impregno a otros con la fe que Dios depositó en mí. Y escuche esta palabra que Jesús le dice a Pedro. Pedro, vas a pasar por un momento difícil, vas a pasar por un momento muy duro, pero después que hayas pasado ese momento difícil, regresa y fortalece a tus hermanos. Eso es lo que Jesús le dice a Pedro en Lucas 22:32. Permítame y se lo leo tal como dice la Biblia. Dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez que hayas regresado, ve y fortalece a tus hermanos. En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo a Pedro era, Pedro, vas a enfrentar problemas, vas a enfrentar dificultades, vas a pasar por una dura prueba. Pero después de eso, tienes una misión. Y tu misión, Pedro, es fortalecer la fe de tus hermanos. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. En otras palabras, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, mira, ya he alimentado tu fe en todo este tiempo. He compartido contigo, te he dado palabra, tu fe ha estado bien alimentada. Ahora vas a pasar por un momento difícil. Ese momento difícil te va a fortalecer. Vas a aprender cosas en medio de la dura prueba. Pero después, cuando vuelvas de fortalecerte, entonces ejercita tu fe en medio de tus hermanos, en medio de las otras personas. Ahora, Pedro le falló a Dios, es cierto, así como lo hemos fallado todos. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que aún por encima de eso, Jesús restauró a Pedro. Jesús fortaleció la fe de Pedro. Y luego con el tiempo encontramos a un Pedro hablando en fe, viviendo en fe, transmitiendo vida a los demás. Fue la primera persona que se paró a hablar en público acerca de la fe en Jesucristo. Y 3,000 personas en su primera predicación se convierten al Señor. Luego 5,000 personas le entregan su vida a Jesús. ¿Sabe qué estaba haciendo Pedro allí? Ejercitando su fe. Pedro vivió esas 3 etapas. Su fe fue alimentada. Pasó por duras pruebas para que su fe fuese fortalecida. Y luego de eso fue a ejercitar su fe. Por eso, mi amiga y mi amigo, si Dios ya le ha dado palabra, si usted ya ha pasado por momentos difíciles, el trabajo suyo y mío ahora es hablarle a los demás lo que Dios ha hecho con nosotros. Atrévase a orar por el que está enfermo. Atrévase a orar por el que está desconsolado para que Dios traiga consuelo a su vida. Atrévase a orar por el enfermo para que Dios traiga sanidad. Atrévase a orar por el que está pasando por situaciones difíciles para que Dios levante su vida. Ejercite su fe. Dé a conocer al Dios que puso en usted una medida de fe. Y a medida que usted y yo vamos contándole a los otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, Dios va aumentando nuestra fe. 3 claves importantes para que nuestra fe aumente. Aliméntela, pero aliméntela bien. Aliméntela con la esencia de la fe. La esencia de la fe es espiritual, así que alimente su fe con lo espiritual. Si la fe es divina, viene de Dios, el alimento también tiene que ser divino. Y en esta ocasión el alimento es la palabra de Dios y la oración a Dios. Número 2, fortalezca su fe. Y la fe la fortalecemos en medio de las adversidades, en medio de las batallas de la vida. Cuando llegue una dificultad, no se ponga a llorar, no se ponga a maldecir, no se ponga a hablar mal. Al contrario, esa palabra con la cual se alimentó, sáquela. Si usted durante mucho tiempo afiló su espada, cuando llegue el enemigo, pues saque la espada y enfrente la batalla. Así fortalece su fe. Y número 3, ejercite su fe. Atrévase a orar por otros. Atrévase a hablarle a otros de Dios. Atrévase a decirle a otros cómo Dios le ha consolado. Mire, ¿sabe por qué yo me atreví a hablarles a todos ustedes del proceso que estoy viviendo?
¿Sabe por qué me atreví a decirles del diagnóstico que me dieron de ese cáncer por el que he estado viviendo últimamente? ¿Sabe por qué me atreví a decirle? Porque Dios me ha fortalecido en la fe. Porque alimenté mi fe con la palabra de Dios. Fortalecí mi fe en medio del proceso con la palabra de Dios y estoy enfrentando esta situación difícil con la palabra de Dios. Y he visto cómo Dios ha fortalecido mi vida en medio del proceso. Y dije, yo no quiero hacer una transmisión y decirle a la gente, mire, estoy viviendo este proceso de salud para que la gente diga, ay, pobre Rodrigo, o no iba a hacer una transmisión para decirles, mire, es que hago esta transmisión para decirles que estoy pasando por una situación tan dura. No, ese no era el propósito de la transmisión. El propósito de la transmisión era decirles, mire, Dios ha fortalecido mi vida, Dios ha levantado mi vida, y así como Dios ha levantado mi vida en medio del proceso, también Dios va a levantar la suya en medio del proceso que está viviendo. El mío es un proceso de salud, y Dios me ha dado palabra, Dios me ha fortalecido en medio de este proceso de salud. Y así como Dios lo ha hecho conmigo, Dios lo hará con usted. Sea en su problema de salud, sea en su problema emocional, sea en su problema económico, sea en su problema de familia, cualquiera que sea. Lo que me atreví a hacer fue ejercitar mi fe. No solo me quedé alimentando mi fe, sino que cuando llegó la dificultad, saqué esa palabra que tengo para fortalecer mi fe. Ahora con mi fe fortalecida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que Jesús le dijo a Pedro, ir y levantar a mis hermanos, fortalecer a mis hermanos, ayudarle a mis hermanos y decirles, mire, esa palabra que Dios tiene para mí también la tiene para usted. Y eso es lo que quiero invitarlo para que haga. Mire, Dios depositó en usted una medida de fe, grande o pequeña, Dios la depositó. Pero sí es nuestro trabajo aumentar nuestra fe. Y la aumentamos cuando la alimentamos, y la alimentamos bien, cuando la fortalecemos en medio de las dificultades de la vida. Y número 3, cuando la ejercitamos. Y la ejercito cuando le hablo a otros lo que Dios ha hecho conmigo, cuando cuento los testimonios de lo que Dios ha hecho con mi vida, cuando levanto al otro a través de lo que digo, de lo que le hablo, cuando consuelo al otro de la misma manera en la cual Dios me consoló, yo estoy ejercitando mi fe. 3 maneras para que mi fe sea aumentada. ¿Qué tal si hacemos juntos una oración a Dios y le decimos a Dios que por favor nos ayude en medio de este proceso que estamos viviendo, en medio de la situación que está viviendo, cualquiera que sea? Vamos a orar y vamos a decirle, Dios, ayúdanos para que nuestra fe aumente. Señor, te damos gracias por cada persona que se une con nosotros en esta transmisión. Señor, hoy hemos aprendido un poco, Señor, de cómo fortalecer nuestra fe, de cómo alimentar nuestra fe y de cómo ejercitar nuestra fe. Señor, todos pasamos por momentos difíciles y necesitamos que nuestra fe sea fortalecida, Dios. Padre, hoy queremos hacer la misma oración que hizo aquel padre que estaba desesperado por su hijo. Cuando tú le preguntaste que si podías, que si él creía que tú podías hacerlo, él respondió, Señor, yo creo, pero por favor ayuda a mi incredulidad. Señor, en medio de los momentos difíciles que estamos viviendo, te pedimos que nos ayudes a estar firmes. Señor, mira aquellos que están pasando por momentos difíciles de salud. Hoy nos levantamos creyendo que tú eres el Dios poderoso para sanar. Hoy nos levantamos creyendo que tú eres el Dios poderoso para restaurar. Hoy creemos que tú eres el Dios poderoso, Señor, para dar vida. Hoy creemos, Señor, que hace más de 2000 años en la cruz sufriste heridas y allí compraste nuestra salud a través de tus llagas, a través de tus heridas, Señor. Que a través de tu sangre derramada perdonaste nuestro pecado. Eso lo creemos, Dios. Y hoy, Señor, sacamos esa palabra de vida, de fe, creyendo que tú eres nuestro sanador. Hoy creemos que tú eres nuestro perdonador y que tú eres el que nos levantas cuando hemos caído. Hoy creemos que tú eres nuestro proveedor en medio de la escasez. Hoy creemos que tú eres el Dios que restaura nuestra vida espiritual. Hoy creemos que tú eres el Dios, Señor, que consuela, que
que levanta y que sana aquellos corazones maltratados, Señor, aquellas emociones heridas, Señor. Tú eres el Dios que las sanas. Gracias, Dios, por todo lo que haces en medio nuestro. Ayúdanos, Dios, para alimentar bien nuestra fe, a tener un compromiso, Señor, ese compromiso de aumentar nuestra fe alimentándola bien con tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, para que en medio de las dificultades podamos reaccionar bien. Podamos, Señor, enfrentar cada batalla, Señor, cada prueba, por dura que sea, de la manera correcta, enfrentarla, Señor, con fe en ti y con esa palabra que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, también a ejercitar la fe, a hablarles a otros de lo que tú has hecho en medio de nuestra vida. Gracias, Señor, por cada persona que se conecta. Hoy, Dios, abrimos nuestro corazón y te reconocemos, Cristo Jesús, como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Bendice a cada oyente y sus familias. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Todos enfrentamos situaciones difíciles y es allí donde necesitamos que nuestra fe sea más firme que nunca. En el libro Levántate, Rodrigo Riaño del Castillo te trae una guía práctica para fortalecer y cultivar una relación más íntima con Dios. Levántate es el libro que te prepara a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Levántate lo puedes comprar hoy mismo en Amazon si vives por fuera de Colombia. O si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866. Levántate es el libro en el cual cada mensaje te desafiará a mirar más allá de las circunstancias y a confiar en el poder de Dios. En el libro Levántate, descubrirás que aún en los momentos más oscuros de la vida, Dios obra para tu bien y para su gloria. No te quedes sin leer este libro. Levántate. Lo puedes comprar hoy mismo en Amazon si vives por fuera de Colombia. O si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866.